presentación de inicio, donde está, ¿cómo se llama? La fecha de examen, está la programación didáctica. Además de las presentaciones también ya están subidas y las sesiones de Zoom de la semana pasada. Para que vean. En este caso, obviamente, digamos, tenemos 1, 2 y 3 nodos. Y los nodos de análisis son n-1, o sea, 2 nodos de análisis. Y además, digamos, una sola malla. Entonces, siempre, rápidamente, siempre tenemos que hacer mentalmente esa comparación. ¿Qué es más fácil? Nodos o malla. En este caso, solo es una sola malla. Entonces, contra 2 nodos hacemos una malla. Acuérdense, la malla en la sumatoria de voltaje es igual a 0. Empezamos en la esquina inferior derecha, entonces decimos, ahí tiene más 3 voltios. En este caso lo voy a poner, pero el más no es matemáticamente hablando. Cuando iniciamos de izquierda a derecha no es necesario ponerlo, pero para fines didácticos ahorita lo vamos a poner. Más 1 voltio más Bx igual a 0. Esto significa que Bx, si pasamos al otro lado de la igualdad, los factores menos 3 voltios menos 1 voltio, y eso me queda igual a menos 4 voltios. O sea, Bx igual a menos 4 voltios. Preguntas, Juan. Obviamente, vuelvo a repetir, yo empiezo siempre en la esquina inferior izquierda y doy la vuelta en toda la malla para ver los factores. Como hay voltajes, entonces en este caso sumo el voltaje. Pero como me piden hallar Bx, ya tengo Bx y además me pedían hallar Ix. Ix es la corriente que pasa, como el circuito está en serie, pasa por todos los elementos del circuito, pero por lo tanto Bx, Ix va a ser la corriente que pasa por la resistencia de 10 ohms. O sea, Bx es Rx por Ix, y Rx es igual a 10 ohms, entonces Ix es Bx sobre Rx, que sería menos 4 voltios sobre 10 ohms. Esto nos quedaría entonces igual a esto nos queda igual a 0.4 voltios. Vamos a ponerlo acá abajo, empírico. Y X, aquí las unidades importantes, menos 0.4 amperes. Bien, ahí tendríamos ya resuelto ese circuito. Pregunta, Juan. Obviamente, aquí vuelvo a repetir, aplicamos la ley de voltaje de Ohm y la ley de Ohm. La ley de voltaje de Kirchhoff, perdón, y la ley de Ohm, que son las dos cosas que siempre vamos a estar aplicando, ya sea la ley de voltaje, la ley de corriente de Kirchhoff o la ley de Ohm, que eso es lo básico que tenemos que tener en claro. Preguntas, jóvenes. Si no tienen preguntas, seguimos al siguiente ejercicio. Bien. En este otro ejercicio, en la primera instancia, dice, para el circuito de la figura, determine BR2. Y además, B2 si el voltaje en R1 es igual a 1 voltio. De lo primero que tendría que designar la malla en este sentido, aquí es importante que nosotros tenemos que poner la dirección de las mallas como primera parte del proceso y procedimiento para poder calificar yo lo que están haciendo. Una vez designado su malla, entonces yo reviso de acuerdo a eso. Y a las variables que ustedes designen. En este caso, las variables ya están designadas, entonces no tendríamos ningún problema. Tenemos BR1, tenemos B2 si el voltaje en la resistencia 1
es de 1 voltio. Ya nos dan la resistencia, el valor del voltaje, no necesitamos hallar la resistencia y en los otros casos no nos dan resistencia, sino que ya tenemos los voltajes. Mucho más fácil, pero igual es de análisis. Bien, por lo tanto voy a tirar una malla 1 aquí, y voy a tener una malla 2 aquí con el valor de Bx y una malla aquí para el valor de, hallar el valor de B. Ese es el primer instante. Bien, eso sería entonces, aquí siempre pienso en la esquina inferior izquierda, entonces dice más, empezamos con más, pero el voltaje es menos 8 voltios. De ahí vamos a ir menos 12 voltios, más, aquí vamos para abajo, el voltaje R2. Y como ya vuelvo a mi punto, es igual a 0. Por lo tanto, el voltaje R2 va a estar dado por 8 voltios más 12 voltios, o sea, 20 voltios. El voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a 20 voltios. Pregunta. Bien, teniendo eso, vamos a realizar la segunda malla, que es esta de acá. Sería más igual, ahí es importante siempre tener cuidado con los signos porque hay donde comete más errores. Recuerden, el 90% de los errores en matemáticas es un signo. Menos 12 voltios, vamos aquí más 7 voltios, y ahí con el menos 9 voltios, y aquí vamos cerrando más Bx, y de aquí volvemos otra vez al mismo punto, entonces igual a 0. Eso significa que Bx va a ser igual, haciendo el despeje, sería menos, perdón, positivo 29 voltios, menos sería 7 voltios. Por lo tanto, eso implica que sería menos 22 positivo, 22 voltios B. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Bien, teniendo eso, entonces vamos a hacer esta otra malla de acá para la malla 3. Y además vamos a hacer una malla externa, que esa no la piden, pero igual vamos a hacer. Esa de Bx sería aquí, empiezo en la esquina inferior izquierda de menos Bx menos B2 menos 3 voltios más el voltaje en la resistencia 1, y vuelvo a mi punto, es igual a 0. Pero el voltaje de la resistencia 1, solo para recordar, ya no lo daban, es igual a 1 voltio. Por lo tanto, Bx va a ser igual, perdón, B2 encontramos aquí, B2 lo pasamos al lado de la igualdad, sería menos Bx menos 3 voltios, y de ahí más 1 voltio igual, perdón, de esa manera. Entonces B2 sería igual, según lo tendríamos, sería menos 22 voltios menos 3 voltios más 1 voltio, y eso me queda igual a menos 24 voltios. O sea, el B2 que nos piden igual a menos 24 voltios. Bien, pregunta, con eso ya tendríamos desarrollado el voltaje en la resistencia 2 y el voltaje B2. Pero vamos a hacer esta malla externa para probar otra manera de hacer eso. Y si hacemos sería más menos 8 voltios de ahí menos 12 voltios más
7 voltios menos 9 voltios menos B2 menos 3 voltios y más 1 voltio del voltaje de R y eso de R1 y eso es igual a 0. Por lo tanto, B2 sería igual a B2 se pasa al otro lado de la igualdad y sería menos, sería 20, 29 menos 32 voltios más 8 voltios. O sea, eso quedaría menos 24 voltios. B2 sería igual a menos 24 voltios. Bien, si vemos, si hacemos esto, entonces nos ahorramos pasos, porque yo podría hacer la malla que no puedo dejar de hacer es la malla 1. La malla 1 y hago la malla 4, solo tengo 2 pasos para resolver el problema. O como hice esto, aquí está una variable que es Bx, entonces hice la malla 1, la malla 2 y la malla 3 para resolver el circuito. 3 pasos, entonces más tiempo, un poquito más largo. Ahora, ¿cómo saber qué debo hacer y qué no debo hacer? En este caso, la variable Bx está definida en el circuito. Aquí está definida esa variable Bx. Pero en este caso, para resolver el circuito, no me piden ese Bx. Por lo tanto, yo no necesito hallar ese Bx y no necesito utilizar esa malla 2 para resolver, para encontrar Bx. Pude haberme ido de un solo de la malla 1 y después la malla 4 para poder resolver el circuito más rápido. Pero no necesariamente porque una variable esté definida es que me sirve para resolver el circuito o hacerlo más simple. ¿Cómo voy a poder determinar eso? Entonces, obviamente no hay ninguna regla, no hay ningún parámetro para eso, excepto práctica. Con la práctica viene la visualización. Eso es lo primordial para eso, visualizar qué es lo que tenemos. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Bien. En el otro caso, en este otro problema, tengo 1, 2, 3 y 4 nodos. Los nodos de análisis serían 1, 2 y 3, pero como el nodo 1 ya está definido, entonces solo tendríamos 2 nodos de análisis, pero en este caso IX no la conozco, entonces prefiero no agarrar nodos. En este caso, miramos malla, tengo 1, 2 y 3 mallas. Pero en este caso nos piden el voltaje Bx en la corriente IX, que no conozco ni el voltaje ni la corriente, pero en este caso estos dos elementos por aspectos conceptuales, estos dos tienen dos nodos en común y por lo tanto estos dos elementos están en paralelo. Si estos dos elementos están en paralelo, entonces el voltaje Bx también sería el voltaje de la resistencia de 2 ohmios que estoy señalizando. Y entonces podríamos tener, de acuerdo a eso, 2 mallas para analizar el circuito y 2 nodos, pero en este caso, vuelvo a repetir, como esta corriente no está definida, entonces me conviene irme por malla. Eso es importante. Entonces, por lo tanto, tendría que señalizar las mallas que voy a hacer y las variables que voy a utilizar en esto. Esto es importante para fines de proceso y procedimiento. Acuérdense, lo más importante es señalizar esa malla, así de acuerdo a lo que ustedes definan como variable, yo valido la respuesta. Bien, en este caso, entonces la primera malla sería esta, la segunda malla, te puse este voltaje B8 de la resistencia 8, de la resistencia 10 le puse B10, la corriente I10, de ahí del voltaje B2 le puse una corriente 2, y aquí, como decíamos, en esta resistencia de 2 ohmios, el voltaje Bx, como está en paralelo con la corriente, fuente de corriente IX, es el mismo voltaje. De primero, esta parte, la malla 1, sería aquí en la esquina inferior izquierda, menos 30 voltios,
más B8 más B10 igual a 0. Esto implica entonces que B10 ando encontrando porque es la que no conozco, porque en este caso aquí tengo la corriente que pasa por aquí y la resistencia. Por lo tanto, por la ley de Ohm, B igual a R por I, ya sé el voltaje 8. El voltaje 10 no sé la corriente I10, porque no es la misma. En este caso, esta corriente de 2 amperios va desde este punto hasta este punto. En este caso sería una corriente de rama o en esta rama específica. En este caso no conozco la corriente que pasa por aquí y no conozco la corriente que pasa por aquí. Por lo tanto, solo conozco esta y por lo tanto tengo el voltaje ahí. B10 sería igual a 30 voltios menos B8. Y eso nos quedaría entonces 30 voltios menos 8 ohmios por 2 amperes. Eso me queda 30 voltios eso lo vamos a hacer abajo. Esto en B10, entonces me va a quedar igual a 30 voltios menos 16 voltios, o sea, igual a 14 voltios. Voltaje de la resistencia de 10 ohmios sería 14 voltios. Teniendo el voltaje, entonces yo necesito hallar la corriente. Puedo hallar entonces la corriente I10. Tenemos que el voltaje 10 va a ser igual a la resistencia de 10 ohmios multiplicado por la corriente I10. O sea, la corriente I10 entonces sería igual al voltaje de 10 sobre la resistencia de 10 ohmios. Pregunta, Julio. Y esto me queda igual entonces a 14 voltios sobre 10 ohmios. Y eso me queda igual a 1.4 amperios. O sea, I10 igual a 1.4 amperios. Preguntas, jóvenes. Preguntas. Bien, teniendo eso, entonces yo voy a analizar el nodo 2 porque ya no conozco la corriente I2, pero tengo los 2 amperios de la fuente y I10. Entonces tengo las corrientes que entran igual a las que salen, 2 amperios es igual a I10 más I2. En este caso, entonces tengo que I2 va a ser igual a 2 amperios menos I10. O sea, I2 va a ser igual a 2 amperios menos I10, que es 1.4 amperios. Y eso me queda a 0.6 amperios. I2 igual a 0.6 amperios. ¿Preguntas, jóvenes? Bien, teniendo eso, entonces ya puedo encontrar, tengo todos los elementos para hacer la última malla, que sería en esta esquina inferior izquierda de menos B10
más B2 más B igual a 0. B10, este BX, que es lo que hemos encontrando, va a ser igual a B10 menos B2. Por la ley de Ohm ya tengo que, puedo encontrar B10 es 14 voltios y menos B2, pero por la ley de Ohm, R por I sería entonces a 2 ohmios por sería 2 ohmios por 0.6 amperes. Y en este caso me va a quedar a igual a 12.8 volts. O sea, Bx igual a 12.8 volts. Preguntas, jóvenes. ¿Preguntas con este circuito? Bien, entonces ahí ya tendríamos resuelto el circuito y, y tenemos resuelto el voltaje B. Ya con esas variables podría hallar la corriente que pasa por aquí, la corriente pasa por aquí, podría hallar la cuestión de la fuente de corriente, qué valor tiene, pero en este caso no me están pidiendo nada de eso, podría seguir haciendo eso. Bien, otra de las cosas importantes, sobre todo ahora, es a sacar la resistencia equivalente. Encontraron que es equivalente a otro circuito que se muestra a continuación vista desde los terminales A B. Siempre que los terminales, normalmente cuando hacemos estos resúmenes de resistencia, están arriba y abajo los terminales. Cuando eso sucede, te podemos simplificar, pero en este caso, como está a la izquierda, los terminales AB, yo voy a empezar de la derecha a reducir hacia la izquierda, paso a paso, y eso es importante. Y hay que ir renombrando y volviendo a hacer el circuito que me queda. En este caso, esta resistencia está bien, pero estas dos las puedo sumar, están en serie, por definición, entonces sería 40 ohmios. 40 ohmios más 50 ohmios y esto me quedaría igual a 90 ohmios. O sea, la resistencia equivalente 1 sería igual a 90 ohmios. Por lo tanto, aquí ya me quedaría esta resistencia de 60, esta de 90 y una de 18. Como definimos, esas tres estarían con dos nodos en común, estarían en paralelo. Aquí de esa manera, eso estaría en paralelo, entonces sería 1 sobre 18 1 sobre 18 más el recíproco, si nos acordamos, 1 sobre 90 más 1 sobre 60 ohmios. Y esto me queda haciendo el recíproco 1 sobre 18 en la calculadora más 1 sobre 90 más 1 sobre 60 me queda igual a 1 sobre 2. Pero ya la resistencia equivalente 2 es exactamente igual a entonces recíproco a 12 ohms. O sea, significa que de estas tres va a salir quedar una como que está en la posición donde está el 18, una resistencia de 12 ohms. De esta manera. Aquí es importante, si ven, aquí hay una bifurcación de 3, esta resistencia, la de 20, la de 10 y la de 18, con respecto a ese punto no están ni en serie ni en paralelo, porque tienen un punto en común, pero hay bifurcación, entonces tiene que ser completamente en serie. Esto no está ni en serie ni en paralelo.
pero la de 18 y la de 12 tienen un punto en común en la misma línea, entonces esas dos están en serie. Entonces sería 18 ohmios más 12 ohmios, y esto me quedaría igual a 30 ohmios. O sea, la resistencia equivalente 3 sería igual a 30 ohmios. Bien, de estas dos quedaría uno más o menos en esta posición y va a estar entonces con un cable ahí puesta donde está casi en la misma altura donde está la de 20, y entonces ya esas dos quedarían sí en paralelo. Y aquí ya está la situación planteada, pero aquí ya la modifico en el sentido de el alambre se pone en esa posición para que se ve claramente que estos dos comparten esos dos nodos y por lo tanto estarían en paralelo. Eso sería 1 sobre 20 más 1 sobre 30, y eso me queda igual a 1 sobre 12 ohmios. Por lo tanto, la resistencia equivalente 4, en este caso sería 12 ohmios. Pregunta con eso. O sea, de estas dos, va a quedar una en esta posición, digamos, donde está la de 20, donde está la de 12 ohmios. Y el circuito quedaría así. Estos dos, obviamente, los terminales no los puedo tocar, son de estas dos, en esta posición están en serie estas dos resistencias porque solo tienen un elemento en común y no hay una bifurcación. Ojo con eso, esto ya sería 10 ohmios más 12 ohmios, y eso me queda igual a 22 ohmios. Por lo tanto, la resistencia equivalente final sería igual a 22 ohmios. Y ahí ya tendríamos el circuito desarrollado. Y ya tendríamos que la resistencia equivalente final sería de 22 ohmios. Preguntas, joven. Preguntas. Bien, si no tienen preguntas, entonces eh, vamos a pasarle. Bien, en este caso, decimos Mario Aguilera, Emerson Carrasco, Jocelyn Gutiérrez, José Álvarez, Miguel Medina, Andrés Torres, Presente. Andrés Torres, Dani Ramos, Carlos Vaca, Rodrigo Funes, Presente. José Padilla, David Brizuela.
Soy José Padilla, presente. José Padilla. Ok. Es Mario Aguilera, ingeniero, presente. ¿Perdón? Mario Aguilera. Ya había pasado, fui el primero. Lo que pasa es que no podía activar el micrófono. Mario Aguilera. De ahí vamos con David Brizuela. Orlin Salgado. Presente. Ingeniero Emerson Carrasco, presente, hoy como el segundo o el tercero, pasa que problemas con el audio. Emerson Carrasco. Bien. José González. Presente. Ada Pinto. Presente. Zaida Ramos. Presente. Bien. Juan Borjas. María de Los Ángeles Martínez. Presente. Leiser Portillo. Presente. Jacqueline Padilla. Sara Salinas. Héctor Molina. Presente. ¿Héctor Molina o quién? Héctor, bien. Sí. Sí, Héctor Molina Fortín, ok. Erika Aguilar. Y Ramón Romero. Presente. Ramón, ok. Bien, jóvenes, con eso ya terminamos por hoy, pero es importante, vuelvo a repetir, que se metan a la plataforma para revisar todo lo que se tiene. Y además es importante que hagan preguntas. Está la plataforma, la presentación del primer día, la programación didáctica, donde están las fechas de examen, están las sesiones de Zoom de la semana pasada y además las presentaciones. O sea, con eso ya pueden ir revisando para ir viendo ahorita, digamos, relativamente despacio. Ya a partir de mañana vamos a empezar a acelerar, a aumentar la cantidad de ejercicios para hacer, ¿no? Básicamente, con ciertas consideraciones adicionales, como por ejemplo el divisor de voltaje, pero como temas ya básicamente estamos listos para el examen, ¿no? Ya solo es práctica lo demás, ¿no? Hacer ejercicios, pero conceptualmente eso es lo que necesitamos. Ya, vimos las leyes de Kirchhoff, las dos leyes, la ley de voltaje, la ley de corriente de Kirchhoff, la ley de Ohm, sus aplicaciones y ahorita sacar resistencias equivalentes. Con eso ya vamos casi listos, ¿no? Para el primer examen. Solo faltan algunas consideraciones adicionales, pero en general eso es lo que nos interesa. Preguntas. Preguntas ahora, si no, entonces nos vemos mañana. Gracias, Todo ingeniero. claro, Lee. Que pasen buen día, jóvenes. Cuídense. Nos vemos mañana. Igualmente. Buen día.